Muy bien. Entonces, hoy sí se llama, hoy estamos aquí en Relatos Innovadores, nuestro segundo encuentro ya como Relatos Innovadores. eh, y vamos a reflexionar sobre lo que está aconteciendo, la coyuntura política de nuestra bella Guatemala. Y podría decir que, bueno, hay varios ejes sobre los que está girando la coyuntura. Yo diría que un eje fundamental en este momento, interno y externo. Hay dos ejes. Uno interno, que es la presión de las autoridades ancestrales, que me parece muy estratégico lo que están haciendo, que ya no es tomas o cierres de carretera, sino que son marchas, pero con tipo plantón, donde hacen estaciones de 15 minutos y van en camino como un río que va fluyendo y no se detiene, de una gran avalancha de gente que viene de Occidente. Me parece muy estratégico los puntos que han elegido, que son los 4 puntos cardinales, que va en consonancia con la cosmovisión maya, que del occidente que están en el Roosevelt, del sur que vienen de ahí de Trébol, del norte que es en la Atlántida, eh, ¿qué otro punto era? El otro punto se me fue, son 4 puntos eh, cardinales. Ay Dios, ¿dónde era el otro punto? Eran 4, se me fue el otro que venía bueno, ya me voy a acordar. Eh, Eso, en primer lugar, me parece como factor interno muy importante, porque es la presión desde dentro, y por otro factor externo, que es el trabajo que viene haciendo el Estados Unidos con la presión hacia funcionarios considerados antidemocráticos. Estados Unidos está jugando un papel en este momento de presión internacional, y que es un papel de un titán contra otro titán, ¿verdad? O sea, es una lucha de titanes ahí. El gobierno de Estados Unidos frente a la alianza criminal, empresarios corruptos, el narcoestado, y militares comprometidos con el narco, que han cooptado al Estado y que no quieren ceder, digamos, cuotas de poder. Entonces, y en medio está Bernardo Arévalo, que está fungiendo como un árbitro, y está asumiendo un rol muy interesante, porque otro factor interno es la reunión que tuvieron autoridades ancestrales, este, y con empresarios. Pero lo interesante de esta reunión es que no están los empresarios que son el bloque histórico de poder, eh, sino que son empresarios emergentes, como el Consejo Nacional Empresarial. Está la Cámara, creo que estuvo la Cámara de Comercio y la Cámara Industrial, pero no firmaron, digamos, o calzaron el documento, el Pacto de Caballeros, un acuerdo de caballeros de respetar la democracia y la toma de posesión, y no está el CACIF firmando, solamente están estos empresarios, están las autoridades ancestrales y Bernardo Arévalo, por supuesto. Entonces, estos elementos me parecen muy importantes, alrededor del cual está girando la coyuntura.
porque tienen entre las cuerdas a los actores golpistas y antidemocráticos. Te lo dejo por ahí. Sí, la verdad es que estas últimas semanas, no sé si he sido yo, pero las noticias han estado un poco lentas, la verdad. Y pues tal vez sea porque estén planeando algo o simplemente, pues no lo sé, ¿verdad? Em, También quiero recalcar eso de las dos esferas, ¿verdad? La interna y la externa, que por el interior de, en el lado doméstico, digamos, se están viendo estas movilizaciones, ¿verdad? De personas que empezaron desde, pues hoy volvió a movilizarse el pueblo en varios puntos de la ciudad con este nuevo formato, ¿verdad? Que ya no son la obstrucción de calles, sino una marcha, ¿verdad? Una marcha continua con, con paradas, ¿verdad? En edificios de instituciones que que ya son parte de este proceso antidemocrático o, por ejemplo, porque se ha visto que hacen paradas en la Corte de Constitucionalidad, enfrente de la Torre de Tribunales, enfrente del Tribunal Supremo, enfrente del MP, como ha sido las últimas semanas, y pues enfrente del Palacio, incluso enfrente de Casa Presidencial, ¿verdad? Que todos esos pues tienen, pues son las caras de lo que debería ser la democracia y cómo es que ha estado obstruida en parte de estos procesos. Y por el lado externo, ya se dijo, ¿verdad? Que está la presión estadounidense ya no solo con comunicados, sino que ya el secretario de Estado vino aquí al país a visitar, que el secretario de Estado no es ningún puesto bajo, ¿verdad? Es como, no sabría decirlo porque no podría comparar muy bien, pero es como decir el canciller de Estados Unidos, ¿verdad? La representación de Estados Unidos ante la comunidad internacional, el puesto más alto. Y estamos hablando de que se reunió con el presidente electo Arévalo para discutir y otro funcionario de alto rango estadounidense se intentó reunir con Yamatei y este no aceptó la reunión, ¿verdad? Sino que se terminó reuniendo con el canciller Mario Búcaro y pues eso habla bastante, ¿verdad? Dice bastante que no haya querido reunirse porque en cuanto a disponibilidad, pues no sé, casi que no se le puede decir que no a los estadounidenses, ¿verdad? Em, pero sí habla mucho de la presión que se está ejerciendo y de lo que está en juego, ¿verdad? Y pues por último, que a pesar de todo, incluso este pequeño descanso del 1 de noviembre y la bajada en las obstrucciones no ha detenido esta narrativa, ¿verdad? Del diálogo. Se mantiene unidos, permanece en rechazo ante todo lo que está sucediendo. Y pues ahora queda ver qué ocurre, ¿verdad? Porque el día de ayer se suspendió la personalidad jurídica del movimiento Semilla. No lo suspendieron el 1 de noviembre solo porque era feriado, ¿verdad? Pero de ahí habría que ver qué sucede de ahora en adelante y ahí lo dejaría. Sí, y yo creo que eh, ese es un elemento importante el que acabas de tocar, que es la suspensión del movimiento Semilla por parte del Tribunal Supremo Electoral. Y yo creo que otro elemento interesante en la coyuntura es el cambio de autoridades en el Tribunal Supremo Electoral, que sale Alfaro y la presidenta, y entra la nueva presidenta con los nuevos magistrados, y, enviando señales nuevas como por ejemplo quitar las moñas, eh, el suspender al, eh, al partido Semilla,
como es una nueva camada que entra eh, con atisbos de, de estar aliada al plan golpista, no con deseos de frenar el plan, sino de ponerse a disposición de darle bríos y aire a un plan golpista que ya está fracasando y ya está fracasado. Entonces esta nueva junta directiva, estas nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, y como que le meten más leña al fuego a la intentona golpista al primero no alargar, porque las autoridades ancestrales habían pedido postergar el periodo electoral hasta el 14 de enero. Entonces entran estas nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral y dicen no, hasta aquí llega, y luego cancelan, suspenden al grupo, al movimiento Semilla. Esos son señales de ponerse del lado del plan fracasado golpista, que como decía anteriormente es como darle aire a eso. Y ya Arévalo salió diciendo de que ya hay una victoria del pueblo, porque el hecho de haberse terminado ya el periodo electoral también da por finiquitada la incertidumbre de a ver si van a dejar, si van a oficializar los resultados, y ya con esto queda oficializados los resultados de que ya hay un presidente ganador. Por lo tanto, un aspecto positivo de esto es que Arévalo asume un papel más protagónico en este momento, y, eh, y, y- y yo creo que no, el hecho de que cancelen o suspendan a Semilla, no lo han todavía cancelado, porque quien lo puede cancelar es el Tribunal Supremo Electoral, pero sí está dando luz verde para que el Ministerio Público siga las pesquisas eh, dentro del plan golpista, para que lo puedan finiquitar y dejar sin una plataforma política al presidente, y sin un proyecto político dentro del Congreso de la República. Pero en lo que falta, eso no va a afectar mucho. Eso no creo que el hecho de que suspendan a Semilla no va a tener un impacto negativo en cuanto al proceso de transición que estamos llevando. Edgar, bienvenido. Un saludo, licenciado, un saludo, Pablo. Disculpe que me tardara un poco en poder entrar. Sí, yo en los últimos días he estado más que todo pendiente, sí, de lo que ha estado pasando aquí en Guatemala, pero he estado viendo lo de Israel y la cuestión de Gaza y de Palestina. Mm. Para que haya una continuidad en el diálogo, pues mucha gente piensa que con que cancelen, entre comillas, la personería jurídica de Semilla, cuando eso solo puede ser el TCE y no una corte de penal, porque el TCE tiene la supremacía en las áreas electorales por cuestiones constitucionales. Aún así, los que fueron electos van a asumir. Y aunque digamos que siga el partido cancelado, va a poder asumir Arévalo, Karin, y va a poder seguir asumiendo todos los diputados electos. La cosa es que por la ley no pueden hacer proyectos de ley los que no están en bancada, pero el voto va a seguir contando, solo que van a entrar como independientes en todo caso que la anulación ilegítima se diese. Pero las autoridades electas, a no ser de que se inventen algo, van a, van a asumir en enero. Y mucha gente dijo que ayer iba a sacar el Ministerio Público y la FES y Curruchiche información nueva y reveladora que iba a esclarecer definitivamente el fraude. No dijeron nada en todo el día, no hubo ningún comunicado de la FES y no hubo no sacaron información. Y ahorita con lo de las marchas, yo creo que si se sigue metiendo presión, es que esta intentona
disrumpir el orden constitucional guatemalteco. Está fracasando a paso lento, pero no está teniendo el éxito esperado por los actores que quieren que esto se mantenga así. Sí, yo también he de decir que coincido con Eder que últimamente pues las noticias aquí en Guatemala han estado un poquito más lentas, digamos, no han sucedido actos muy trascendentes y también he estado más enfocado en lo que vendría siendo todo lo que está pasando en Israel y Palestina, ¿verdad? Em, pero también quiero destacar algo, también va un poco del tema, que fue algo, una maniobra bastante cínica, digamos, ver cómo en cuestión de horas del 7 de octubre, ¿verdad? Cuando ocurrieron los ataques iniciales, la cuenta oficial del presidente rápido emitió un comunicado a favor de Israel y todo, mientras que pues el país se le está derrumbando por adentro, ¿verdad? Y eso solo causó aún más repudio entre la población, como decir que está haciendo, digamos, ¿verdad? Porque está dando apoyo y solidaridad a Israel cuando el pueblo es el que necesita el apoyo, pues, el pueblo guatemalteco, ¿verdad? No estar siendo pues un títere de Israel, ¿verdad? Como Guatemala lo ha sido. Y también se ha notado que hubo una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y creo que los únicos países de Latinoamérica que votaron en contra de esta resolución fueron Paraguay y Guatemala, ¿verdad? Y pues eso solo causa como aún más vergüenza a nivel internacional, ¿verdad? No solo a nivel doméstico por la crisis política que estamos pasando, sino que dónde se está posicionando Guatemala en la historia, ¿verdad? Que no debería ser sorpresa, pero una vez más no es, pues es inevitable sentirse enojado y decepcionado por ello, ¿verdad? Y retomando, pues, como dijo Edgar, ¿verdad? Si bien tal vez no ha fracasado del todo esta estrategia antidemocrática golpista, tampoco está prosperando tan rápido como ellos querían, ¿verdad? Ya se han topado con muchísimos más obstáculos de los que esperaban, muchísima más oposición y pues ahora los gringos están involucrados en este proceso y em, de lo bueno que se puede rescatar de que haya concluido el proceso electoral es que ya como ya se había dicho, ¿verdad? Ya hay certeza sobre quiénes van a asumir el 14 de enero. Ya se declaró que los resultados de las elecciones son inalterables por ningún motivo y eso al menos garantiza que pues Arévalo y los diputados electos van a asumir, ¿verdad? En teoría. El problema sí sería con si pierden la personalidad jurídica, ¿verdad? Que no pueden hacer iniciativas de ley. Sí, tienen el voto, pero también pierden puestos, digamos, en las comisiones y en los otros bloques, ¿verdad? Em, pero ahorita sí es, es bueno ver que todavía se siguen movilizando las personas, eso no debe de dejar de ocurrir, ¿verdad? Y nada, cada vez en las redes sociales se ven como más desesperadas esas publicaciones, ¿verdad? Que de las personas, por ejemplo, hubo una publicación de Méndez Ruiz de hace poco, ¿verdad? Que dijo, básicamente dijo que sí, el 14 de enero va a asumir un nuevo presidente, pero ¿quién va a ser ese presidente? Dijo él, ¿verdad? Que pues técnicamente eso sería un delito, ¿verdad? Sería sedición, porque ya se declaró quién es el presidente electo, y entonces ese tipo de comunicados, en especial con la voz y la base de personas que maneja, puede representar una amenaza a la seguridad nacional, ¿verdad? Pero no confiamos que se actúe respecto a ello. Y
pues también hemos visto un poquito de comunicados por parte de cuentas oficiales del gobierno, ¿verdad? Hace poco hubo una publicación que decía, el primer gobierno de Guatemala que no subió impuestos, ¿verdad? O sea, sí, qué bueno, pero ¿cuánto se robaron, verdad? ¿Cuánto se robó en este gobierno que no subió impuestos? Como si fuera algo, pues, está bien, no subió impuestos, pero pues no subió impuestos, pero igual se los robó, ¿verdad? Ujú. Entonces, igual con varios comunicados, unos comunicados de la CC, solo como rectificando, ¿verdad? Que supuestamente actúan de manera imparcial y con respeto a la ley y todo eso, que solo como para adquirir cierta validación, ¿verdad? Esa aprobación del pueblo que por muchos comunicados que emitan, pues ya el pueblo no va a decir, tal vez sí tal vez estamos equivocados, ¿verdad? Tal vez sí siguen la ley, ¿verdad? Entonces, pues estamos viendo ese tipo de medidas más desesperadas en este sentido, ¿verdad? Y ahí lo dejaré. Sí, con respecto digamos, el papel que está jugando Estados Unidos en esta coyuntura global, eh, respecto a lo que pasa en Palestina, en Israel, el genocidio que está habiendo en Palestina, yo ah, eh, creo digamos, he inventado, esta es una narrativa, es un espacio que se llama Narrativas Innovadoras. He inventado una narrativa, una teoría que se llama la teoría del sándwich, en donde hay dos grandes titanes. Está la alianza criminal corrupta, militares, empresarios, narcoempresarios, narcomilitares, y el narcotráfico. eh, por un lado, queriendo mantener sus privilegios, y por otra, el gigante bárbaro anglosajón, como le llamo yo a Estados Unidos, y en medio Bernardo Arévalo, y digamos, la posibilidad de un proyecto de la segunda primavera. Entonces, la teoría del sándwich que yo sustento o que yo postulo es que los dos grandes, los titanes están de acuerdo, se han puesto de acuerdo para poder tirar y presionar. Entonces, por un lado, estos de aquí amenazan con un golpe, y por otro, el gigante bárbaro anglosajón, Estados Unidos, amenaza a estos de aquí, pero que ambos están de acuerdo. O sea, no es nada fortuito. Ahí hay una, digamos, eh, un plan de, de poder presionar por ambos lados para que Bernardo no se salga de la órbita de Estados Unidos. Ahí se mantenga en esa órbita, en la órbita del capitalismo, y que no vaya a girar hacia la izquierda, de tal manera que Estados Unidos pueda cobrar factura. Una vez que, 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 que el plan golpista fracase y asuma ya el poder, Bernardo Arévalo queda comprometido, ¿verdad?, con Estados Unidos, y tenga que retribuirle favores por haberle apoyado en contra del plan golpista. Pero eso está dentro de una lógica, digamos, bien planificada y bien pensada. Por un lado, los grupos de poder aquí presionan o amenazan con golpe, y por otra, Estados Unidos eh, apoya en contra del golpe. Pero sea como sea, Bernardo Arévalo quedaría comprometido. Entonces, la idea de esta teoría del sándwich es que a Arévalo, como está entre dos titanes, dos fuegos,
va a tener que aliarse más con Estados Unidos, ¿verdad? Y ponerse en contra de estos golpistas, y va a quedar comprometido con las políticas y agradecido, y va a tener que retribuir a Estados Unidos sus buenos oficios, su apoyo en contra de estos, de aquí adentro, pero que como hay como un acuerdo entre ambos, ¿verdad? Entonces, en vista de que estos de aquí no le pudieron doblar el brazo a Bernardo Arévalo por la vía del golpe, Estados Unidos se lo echa a la bolsa por la vía del apoyo en contra del golpe. Entonces, a nivel internacional, Bernardo Arévalo va a quedar comprometido con Estados Unidos en su política geopolítica internacional. Entonces, no va, en un futuro Estados Unidos, Bernardo Arévalo no va a poder desmarcarse de Estados Unidos, va a quedar comprometido. eh, eh, y, y- entonces, digamos, comprometido económicamente, políticamente, geoestratégicamente, y eso sí me preocupa a mí, me preocupa mucho, bastante. Edgar. Sí, la cuestión es de que puede que Bernardo Arévalo logre derrotar los intentos ilegales de ponerlo a él y a su partido y al nuevo régimen estatal, pero si está pidiendo la ayuda de Estados Unidos, va a quedar endeudado y básicamente va a tener que respetar la agenda imperial que Estados Unidos le quiere imponer por los próximos 4 años. Y eso ahí es donde entramos en el problema, porque Estados Unidos ya arrastró a Europa a la miseria. Los europeos están quejando de que antes tenían luz, electricidad, agua, todo barato, ahora los precios se elevaron. Rusia desplazó a Alemania como la quinta economía del mundo. Ahora Rusia es la quinta economía del mundo según el Banco Mundial y Alemania lleva ya 9 meses o 10 casi en recesión técnica. Y el problema que tendría Arevalo quedarse en deuda con Estados Unidos de que si lo intenta traicionar a Estados Unidos e irse con el BRICS, va a ser peor porque le van a dar un golpe de Estado o van a financiar a la oposición, que ya de por sí ya tiene bastante fuerza aquí en Guatemala. Otra cuestión problemática de ver tener deuda política con Estados Unidos es a nivel económico. Aquí una cosa que se ha hablado y que es obviamente no se va a poder hacer en este gobierno próximo es de nacionalizar los recursos naturales y nacionalizar la energía eléctrica, cosa que no va a poder hacer, porque una de esas empresas es propiedad nacional estadounidense. Básicamente, tener deuda política con Estados Unidos es obedecer lo que ellos demarcan a nivel internacional en la agenda política y obedecer lo que ellos demanden a nivel económico. Si Estados Unidos exige que den una concesión minera o petrolera en tal lugar o en tal parte o en tal departamento, lo van a tener que hacer. Y ese es el gran problema. Más ahora que ya estamos viendo el cambio de paradigma mundial, de que ahora el BRICS acumula casi el 56% del comercio mundial y de que a partir del otro año ya va a empezar el intercambio comercial entre el BRICS, entre sus propias monedas. Estamos hablando de que Arabia Saudita, Rusia y los países productores de petróleo, en vez de comerciar el petróleo con dólares, lo van a comerciar con rublo o con yuanes o con las monedas de sus respectivos países, lo cual va a suponer un golpe devastador para el dólar. Estamos hablando que posiblemente en los próximos años el dólar pierda casi todo el valor y estamos viendo cómo nos estamos moviendo hacia un mundo multipolar, donde el BRICS está liderando la carga y aunque yo creo que en estas elecciones próximas de Argentina va a ser importante ver qué pasa, porque si queda Milei es sionista y Milei es anglófilo, saber si va a ser lo mejor para Argentina. Tampoco es que la otra opción sea positiva, pero el caso de Guatemala y de Arévalo, volviendo al tema de Arévalo, tener una amistad tan cercana con Estados Unidos nunca es conveniente, porque Estados Unidos es capaz de canibalizar a sus aliados, dejarlos en la ruina completa como le hizo Europa y quedarse tan tranquilo. Así que ese es un riesgo que podríamos enfrentar nosotros como nación
aunque tampoco es de que se hubiese quedado cualquier otro partido como la UNE o Vamos o Suri Ríos, especialmente Suri Ríos, que Suri Ríos tiene una lealtad a Estados Unidos. Básicamente Estados Unidos es el dios de Suri Ríos y de otros partidos es una problemática tremenda. Y en mi opinión, si Arevalo empieza a hacer cosas que son malas para el país con tal de pagarle la deuda política a Estados Unidos, va a tocar que manifestar nuestra oposición a esas acciones que son en detrimento de Guatemala y en favor de Estados Unidos. Porque ¿cómo es eso de que vamos a dejar que Estados Unidos se siga aprovechando de nosotros después de todo lo que nos hizo? Es, no tiene sentido. Sí, toda la razón ahí porque em, como siguiendo esa teoría del sándwich, ¿verdad? Del profesor, ¿verdad? Que en dónde se encuentra Arévalo, ¿verdad? Entre las fuerzas golpistas y Estados Unidos, ¿verdad? Em, Eso lo deja en una posición muy difícil y complica mucho toda su narrativa que estaba empujando, ¿verdad? Porque, digamos, em, toda la narrativa del partido Semilla era su narrativa anticorrupción, ¿verdad? Y ahora que ganó, no les ha quedado de otra que, pues, pactar y negociar con los corruptos que han estado denunciando, ¿verdad? Como van a tener que ceder los puestos y todo eso, solo es como un poquito irónico, ¿verdad? Que ahora que han quedado electos, pues, tal vez no lo creían que iban a quedar, pero, pues, tienen que pactar, ¿verdad? Y tienen que ceder y admitir cierta impunidad en su futuro gobierno, porque si no va a ser imposible gobernar, ¿verdad? Tienen que hacer estos negocios políticos para que Bernardo pueda tener un intento a gobernar el país, ¿verdad? Y por el lado de los estadounidenses, sí, como de plano, como Arévalo se ve en esta posición tan difícil, em, pues la coyuntura casi que lo obligó a tener que pactar con Estados Unidos, ¿verdad? Porque necesita ese apoyo, porque si no recibe ese apoyo, no asume, ¿verdad? Entonces, pues yo lo veo como que le tocó venderle el alma a Estados Unidos, ¿verdad? En- ya le tocó vender el alma. Con alma me refiero al gobierno, ¿verdad? Ya le tocó vender su gobierno a Estados Unidos sin que siquiera empezara, ¿va? Entonces, pues a los gringos les favorece porque van a ser 4 años completos, ¿verdad? De apoyo en cualquier cosa, ¿verdad? Y si es que logra asumir Arévalo y se cae todo el plan golpista, pues la deuda política que el presidente va a tener con Guatemala, con Estados Unidos, perdón, va a ser enorme. No le va a poder negar ningún tipo de favor. Em, es una deuda que se va a ver reflejada en, digamos, por ejemplo, en apoyo a Israel, o una deuda que se va a saldar con apoyo a Taiwán, que, y en apoyo a Ucrania, ¿verdad? Así se va a ir saldando esa deuda. También se puede ir saldando esa deuda cediendo parte del territorio y las riquezas del país, ¿verdad? Ya sea con concesiones a las empresas estadounidenses o permisos para explotación minera, bananera, de palma africana, azúcar, todo eso, ¿verdad? La cosa es que es una deuda política que la tiene sin siquiera empezar su gobierno, ¿verdad? Pues esta ayuda no va a venir de gratis y pues históricamente, ¿verdad? Pues negociar con Estados Unidos va pues a un precio, ¿verdad? Y le va a tocar pagarlo a Arévalo y más que Arévalo, a Guatemala, ¿verdad? Y sí considero yo que si empieza a tomar este tipo de acciones que vulneren aún más la condición de las personas guatemaltecas, ya sea por explotación de recursos o algún tipo de apoyo, que sí, pues así como se está exigiendo la renuncia a estas personas y se está movilizando, pues la gente también está en su derecho de exigirle la renuncia a Arévalo, ¿verdad? Así como pues para que se dé cuenta que las movilizaciones nunca fueron por él, ¿verdad? Sino que por la democracia y que si se actúa en detrimento a los intereses guatemaltecos y del pueblo, que así como se le exige la renuncia a estas personas ahorita, se le puede exigir a él, ¿verdad? Entonces está en una posición muy complicada, ¿verdad? Que
tiene que caminar de puntillas y tocar todos los temas con pinzas, ya, tanto para con Estados Unidos, con la clica golpista y con el pueblo, ¿verdad? Entonces yo que no soy Arévalo, solo me siento sofocado de imaginarme su posición, ¿verdad? Y pues a ver, tiene que caminar con mucho cuidado y a ver qué acciones empieza a tomar, ¿verdad? Sí, yo creo que va a ser, bueno, hay dos agendas. La agenda internacional, que va a estar plegada a la agenda de Estados Unidos, obviamente. Va a ser difícil que se distancie y que haga, aunque él en teoría dice que va a tener relaciones tanto con Taiwán como con China, pero no así con Rusia, no se sabe. eh, y otra es la agenda interna de Arévalo, que es antineoliberal, en el sentido de que él es como socialdemócrata, va a priorizar la inversión social, va a priorizar el rescate de los activos estratégicos del Estado, eh, la educación, la salud, a la clase media, a la pequeña empresa, a la mediana empresa, va a priorizar a los empresarios emergentes nuevos, va a hacer alianza con el Consejo Empresarial Nacional, va a mantener distancia con el CACIF en el sentido de que ha identificado que el CACIF está dentro del pacto de corruptos y es el que ha llevado a la debacle a la democracia, a la crisis democrática. Entonces, tiene sus 10 semillas, como él dice, ¿no? Tiene su agenda interna. Entonces yo creo que la agenda internacional no va a obstaculizar, no va a ser un problema para llevar a cabo su agenda interna. Su agenda interna que, digamos, coincide en parte con la agenda internacional en cuanto a la cruzada contra la corrupción, puesto que al gobierno de Estados Unidos desde el 2015 ha estado, cuando estaba el embajador en 2015, que se llamaba, bueno, primero era McFarland y después vino el otro, que era Thompson, creo que Thompson era Thomas, y la agenda de ellos era contra la corrupción. Entonces eso no va a ser ningún problema para Bernardo. De hecho, está dentro de sus 10 semillas crear un sistema nacional contra la corrupción. Sí va a llevar a cabo una cruzada contra la corrupción, que eso va acorde a la agenda de Estados Unidos, porque para Estados Unidos la corrupción está generando migración y eso no le interesa a Estados Unidos, ¿no? Él va en contra de sus intereses. Estados Unidos no tiene aliados, no tiene amigos, lo que tiene son intereses, ¿verdad? Entonces, la migración atenta contra la seguridad nacional de Estados Unidos, la corrupción igualmente. Por eso la lista Engel, porque la lista Engel va a enfocar, ve a los que están dentro de la lista Engel como actores peligrosos que ponen en peligro la seguridad de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay dos agendas, la agenda internacional, que va a estar a favor de la agenda de Estados Unidos, pero que no afectaría la agenda interna, que sería antineoliberal y anticorrupción. Y yo creo que ahí los pueblos originarios van a jugar un papel importante, porque ellos desde ya están diciendo que no están a favor de un partido político, sino es por el rescate a la democracia. Y yo creo que ese va a ser el discurso a lo largo de los 4 años. El movimiento de las autoridades ancestrales se van a mantener autónomos, independientes de semilla, y van a continuar como movimiento, como sujeto protagónico,
viendo como a largo plazo ellos ya como sujetos protagónicos en la construcción de un Estado plurinacional. Edgar. Sí, sobre lo de que decía de la agenda interna no se afecta con la externa, pues depende, porque si la cuestión, por ejemplo, digamos de que Arévalo tiene un poco de independencia a nivel externo en cuanto a agenda, es posible que por la naturaleza de su partido y quienes conforman el partido sigan apoyando vehementemente a Israel, apoyando vehementemente a Taiwán. Eso que es decir, de tener relaciones con China y con Taiwán al mismo tiempo no se puede. China continental, China popular tiene una política exclusiva de una sola China, de que o es con ellos o con Taiwán, pero no se puede con los dos. Ellos tienen relaciones bilaterales con Taiwán, pero es por cuestiones ya más de afinidad civilizatoria y cuestiones así. Segundo, yo quería comentar de que va a ser difícil porque aquí en Guatemala hay mucha evasión fiscal, que pueden conseguir suficiente presupuesto sin aumentar impuestos en masa, que no creo que lo vayan a hacer tampoco, no son de ese plan de aumentar impuestos, de que un impuesto hoy es 15, al otro día ya son 42. Yo considero que los pueblos originarios sí van tremendo porque los han tenido ahorita, se han logrado organizar de manera tremenda, han tenido una capacidad de respuesta, de escalada, de desescalar también los conflictos y las circunstancias sociales, de que se está dando una mano superior en las negociaciones o en sus objetivos políticos para el próximo gobierno. Yo considero que el mayor peligro es que nos arrastre Estados Unidos hacia el abismo que parece que se está aproximando, especialmente con que Europa se le está revelando a Estados Unidos ya finalmente, después de varios años de estar dormidos, Europa se está despertando, África se les está perdiendo, Israel se está convirtiendo en un pari internacional, Bolivia rompió relaciones con ellos por su respuesta desmesurada en Gaza, donde ya se murieron casi 10.000 personas. A día de hoy, más de 4.000 de ellas son niños y mujeres. Es una situación terrible. Básicamente Israel ha matado en unos pocos días más gente que la que mató Rusia en la guerra de Ucrania en un par de meses, porque una cosa es de que es cierto que la guerra en Ucrania tampoco es buena, pero es de que Rusia tampoco va ahí con la política de tierra arrasada, del shock and out, como dicen en Estados Unidos, de la opción de bombardear todas las instalaciones eléctricas, de agua, de medicina, de todo, para destruir la forma de vida de las personas y que de ahí se rindan más fácilmente ante el ejército invasor. Ese no es el plan de Rusia, es el plan de Israel. El peligro principal, digo yo, es de que nos sale Estados Unidos a un conflicto económico o incluso militar con alguna de las potencias emergentes. Ya China mostró una reacción bastante negativa cuando Yamatei fue a Taiwán y proclamó que siempre Guatemala iba a ser amiga y iba a apoyar a Taiwán. China reaccionó muy negativamente ante ello. Y si Arevalo sigue con la tendencia a apoyar a Ucrania y de que a pesar de que hay pruebas sustanciales de que Ucrania es un régimen neonazi que cometió genocidio contra la población rusoparlante de las regiones orientales, va a ser un golpe devastador porque la comunidad internacional, que comunidad internacional es la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos. Cada vez que digan la comunidad internacional se sintió ofendida, tengan en lo que es Estados Unidos y sus marionetas, sus estados títere. Y básicamente Guatemala está en una encrucijada internacional y nacional porque el nuevo gobierno va a tener que ver cómo logra ejecutar su plan de gobierno y no perder una cantidad de popularidad que sea inmensa y de cómo luchar contra la corrupción, que es lo que tiene Guatemala anclada en una situación negativa tremenda. Básicamente, Guatemala está muy mal, teniendo que no habría ni necesidad de aumentar masivamente los impuestos si no hubiese tanta corrupción y no hubiese tanto desperdicio. Porque una cosa que tiene Guatemala es gente incompetente e inservible e ignorante en los puestos de poder, en los puestos administrativos y burocráticos. En cuanto a la agenda internacional, yo diría que, citando al general Perón, a Juan Domingo Perón, la única política es la política exterior, lo demás es administración. La política exterior del nuevo gobierno
va a marcar también cómo se van a hacer las cosas a nivel interno. Una cosa que yo considero que no va a ser posible, teniendo en cuenta que Israel se está convirtiendo en un paria. La Unión Europea está empezando a no querer ayudar a Israel. Está empezando a querer dejar a Israel a sus propias maquinaciones ellos solos. Irlanda se ha opuesto a ayudar a Israel porque Irlanda tiene la cuestión de la lucha contra Inglaterra por Irlanda del Norte. Muchos activistas en España están pidiendo que no apoyen a Israel. Pedro Sánchez sale con la típica retórica basura de que van a apoyar a Palestina y no sé qué, cuando que va a traer la paz a Palestina, dice Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez no puede traer la paz ni a España. Para traer la paz tuvo que pactar con los separatistas y con los golpistas de Cataluña y de otras regiones de España para detrimento del pueblo español. Y otra cosa que también va a seguir siendo el nuevo gobierno es apoyar a Marruecos en su ocupación ilegal del Sahara Occidental, que es algo que no se habla mucho y yo quiero traer a colación aprovechando este espacio de que el Sahara Occidental es un territorio que a pesar de que tenga cultura árabe es hispanoparlante, que fue propiedad parte de España, una provincia ultramarina, porque no fue una provincia colonial, fue una provincia de ultramar. Tenía los mismos derechos que las comunidades autónomas. Antes de, no las comunidades autónomas, pero sí las provincias de la Segunda República, que al ser invadida por Marruecos le niega su independencia. Y Guatemala es muy amiga de Marruecos. Básicamente, Guatemala está en el lado incorrecto de la historia a nivel de conflictos internacionales porque apoya la opresión del pueblo palestino, la opresión del pueblo saharaui y que China y Taiwán siguen esta tensión constante de guerra, de a ver quién da el primer paso en falso y que va a ser malo para todo el mundo, en especial en este nuevo mundo multipolar que está emergiendo, de que cuando menos sintamos, Estados Unidos ya no va a ser el actor, sino un actor más. Ya no se va a poder hablar de el hegemón, sino que el líder de facción, porque el mundo se va a faccionalizar entre el gran bloque anglosajón y sus aliados, tal vez esperemos que un gran bloque iberoparlante, que todos los países que hablan español y portugués se unen en un solo bloque internacional para buscar juntos un mejor futuro, porque la búsqueda de un mejor futuro para Iberoamérica es unidos, no separados, y China, que está teniendo ya su propia área de influencia. Por lo tanto, yo considero que el nuevo gobierno la va a tener muy difícil para hacer una política exterior independiente y y su política interior va a estar determinada por el Congreso, que está en la mayoría de la oposición, y también de su deuda política con Estados Unidos, que yo estoy seguro que más de alguna ley van a querer que se pase, que va a ser en beneficio de Estados Unidos, de sus ciudadanos o de sus empresarios. Porque ¿cómo va a ser de que un ciudadano gringo va a tener menos derechos que un guatemalteco en Guatemala? Si los estadounidenses son la raza superior, son los elegidos de Dios que tenían el destino manifiesto de matar a todos los salvajes y de invadir a México. Sí, yo concuerdo con lo que dice Edgar, que pues se va a volver extremadamente difícil gobernar de manera independiente, digamos, ¿verdad? Digamos a nivel doméstico, tiene que gobernar de una manera en la que no pierda la legitimidad, ¿verdad? En la que no pierda la aprobación que tiene de las personas, ¿verdad? Es algo que será muy difícil de realizar y del cual no tiene mucho apoyo, ¿verdad? Porque como ya se dijo, ¿verdad? El Congreso no lo tiene, mucho menos el organismo judicial. Y también, pues, algo que es un poco preocupante para mí es la manera en la que va a ir la política exterior, ¿verdad? Porque ahorita estamos pactando con Estados Unidos mientras que este país está perdiendo poder cada vez más rápido, ¿verdad? Y cada vez nos estamos situando más en el lado incorrecto de la historia a nivel internacional. Nos estamos pactando con una potencia que va perdiendo poder a niveles sin precedente, ¿verdad? Y pues
apoyando los lados equivocados de los conflictos, ¿verdad? Porque lo que está pasando ahorita en Israel y Palestina es algo terrible, ¿verdad? Que no, algo sin precedentes, que em, la cantidad de, las toneladas de explosivos que se han tirado en un par de semanas ha igualado la de varias ciudades durante la Guerra Mundial, ¿verdad? Que, pues, intentar dimensionar eso, ¿verdad? ¿Cuántas toneladas de explosivos y misiles en una franja tan pequeña de territorio? Es algo de bastante. Y no solo eso, sino que em, pues el Estado de Israel tiene posesión del acceso a energía, a internet y a agua de la Franja de Gaza. O sea, ellos dependen de, pues, de la buena voluntad del pueblo y del Estado israelí para que ellos puedan tener agua y energía, ¿verdad? De hecho, creo que hubo un par de días que perdieron el acceso a internet en Palestina. Y em, lo que se está apoyando, ¿verdad? Que pues Israel ha usado bombas de fósforo blanco en población civil y en edificios civiles de manera indiscriminada, ¿verdad? Y estamos hablando de eso que es un crimen de guerra, ¿verdad? Es un crimen de guerra prohibido por varias convenciones y prohibido por el derecho internacional, pero como es Israel, ¿verdad? Pues saber si se va a llevar algún tipo de justicia, pero estamos hablando de que se están cometiendo de los peores delitos, em, pues en la época contemporánea. Sí, igual con las cifras de muertos, ¿verdad? Sí, por ahí había leído que aproximadamente 42 familias, 42 linajes han desaparecido de esta tierra. Estamos hablando de 42 apellidos, 42 familias enteras, erradicadas, ¿verdad? Que jamás van a volver a tener un descendiente porque ya desaparecieron. O sea, erradicaron a varios apellidos, ¿verdad? Varias familias. Y pues sí es como preocupante ver qué va a hacer Guatemala, ¿verdad? Ya que va a tener una deuda política con un país que está perdiendo poder y porque ahorita prácticamente Estados Unidos está nadando pues en contra del caudal, ¿verdad? Porque incluso Europa se ha estado rebelando, tanto a nivel de funcionarios, digamos, de los políticos, porque por ejemplo Italia ha estado condenando lo que ha estado haciendo el Estado de Israel y no ha estado, pues ha estado em, apoyando más del lado de Palestina y todos esos conflictos y las movilizaciones, o sea, no solo los políticos, sino que la gente, ¿verdad? En Londres y en el Reino Unido se han llevado a cabo unas movilizaciones masivas de personas protestando a favor de Palestina, igual en Francia, que, que en Francia prohibieron que se manifestaran a favor de Palestina y más razón les dio que salieran, ¿verdad? Y ahorita, pues, Guatemala ha estado negociando con un país que apoya pues lo contrario a la mayoría, ¿verdad? Y sí es preocupante cómo pueda dañar el país a nivel interno también con alguna iniciativa de ley, ¿verdad? Que, como dijo Edgar, que favorezca a los Estados Unidos, ya sea con recursos naturales o que beneficie a la población estadounidense aquí. Y sí, sería algo que tiene que llevarse a cabo con mucho cuidado y que tiene pocas probabilidades de éxito, en mi opinión. Sí, sí, yo concuerdo con la percepción de ustedes, con el análisis en todo. Yo sostengo mi teoría del sándwich. Yo creo que las castas golpistas eh, están llevando su plan al top match, digamos, al tope máximo en lo que les queda de esta etapa de transición para que Bernardo se plegue cada vez más a Estados Unidos, ¿verdad? Se plegue ahí y que quede en la órbita capitalista, en la órbita en la anglósfera
que quede comprometido con la anglósfera. Creo que ese es, y ahí hay una coordinación. Yo creo que si hay un racionamiento ahí, hay una racionalidad, hay una lógica racional, digamos, urdida, digamos, dentro de Estados Unidos y las castas golpistas, porque recordemos que eh, el capitalismo es generador de mafias, es generador de corrupción. O sea, Estados Unidos genera mafia, corrupción, narcotráfico. Es mentira de que ellos estén luchando contra la corrupción porque el capitalismo per se eh, es congénitamente lleva la corrupción en su seno, el narcotráfico, porque son otras formas de riqueza y de acumulación de capital. Eso, eso obviamente así es, pero ellos tienen, como son potencia mundial, tienen la capacidad, digamos, de poder, de un glamour, ¿verdad? De mostrar un glamour atractivo a nivel internacional, ah, para para muchos gobiernos que se dejan llevar por el glamour capitalista, el glamour de la potencia económica y militar, y el glamour supremacista, y el glamour de la estética y la belleza del modo de vida americano, American, American, ¿cómo es la frase? American Way of Life. Eh, Hay dos, sí, el American Way of Life y el American Dream, el sueño americano. sí, el sueño americano. Entonces, ese es el glamour, eso es lo que ofrece Estados Unidos, ese es su atractivo, ese es su poder blando, que es muy fuerte y hace que su rostro sea atractivo, sea bello, estético. Es como lo que ofrece su vitrina capitalista, y que hace que gobiernos y pueblos queden hipnotizados como que fuera un fetiche, ¿no? Entonces, eh, 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 Guatemala irremediablemente no es Salvador, no es Honduras, no es Nicaragua, no es Venezuela, mucho menos Venezuela, mucho menos Bolivia. Estamos realmente en una etapa como una mujer que está pariendo, que está en dolor de parto, está queriendo parir algo nuevo a través de las autoridades ancestrales, pero le está costando a esta Guatemala parir algo nuevo, porque hay, digamos, hay dos fuerzas que se oponen a que surja un bebé, algo nuevo, un fruto nuevo, que sería como la segunda primavera. Eh, por eso yo no quedo como tan, eh, tengo una esperanza, pero tengo como una incongruencia cognitiva, en el sentido de que por un lado estoy con Arévalo por el sentido de que eh, ha venido bregando desde el 2015, que surge desde los movimientos anticorrupción, y surge con una nueva narrativa y con un nuevo discurso y con son jóvenes, son muchachos con un movimiento novedoso, pero por otro no estoy a favor en el sentido de que no, digamos, él al final está al favor de una agenda una agenda de la agenda global, de la dictadura global, entonces no se puede él, digamos, distanciar más ahora que ya ha recibido no un cheque en blanco, el cheque, todo eso lo va a tener que pagar. Eh, entonces, pero definitivamente vamos a tener que continuar. Yo creo más en la fuerza de los movimientos sociales, y creo y dentro de los movimientos sociales creo en el movimiento de los pueblos originarios, que yo los veo a ellos como actores a largo plazo.
que van a tener que poner a Bernardo Arévalo en su lugar a lo largo de sus 4 años, ¿verdad? Entonces esa es la esperanza que a mí me da, el movimiento que está viendo desde la calle, las movilizaciones, y que ellos se mantienen distantes del partido político o de cualquier partido político, y eso me parece muy bien, y que se mantengan así, que debemos mantenernos así. Bien, ya son las 16 horas, le vamos a dar la palabra a Edgar para que cierre este encuentro que hemos tenido, esta narrativa innovadora. Está bien, licenciado. Yo quería cerrar diciendo que es cierto, en estos 4 años vamos a ver cómo los movimientos sociales van a jugar un papel muy importante como mediadores o como opositores o como negociadores, dependiendo de la coyuntura del momento con el gobierno de Bernardo Arévalo, porque su deuda con Estados Unidos es un problema, es un problema para Guatemala y para los intereses de Guatemala. Y básicamente, si va a tocar manifestar en contra de Arévalo en un momento determinado de sus 4 años pues se va a tener que hacer, porque aquí esta lucha no es porque Bernardo Arévalo sea el divino salvador, el redentor, el mesías político que necesita Guatemala. No, lejos de eso, es solo otro gobierno que va a tener una expectativa tremenda, va a tener que cargar las demandas y las exigencias, no solo de sus votantes, sino que de la población en general, va a tener que jugar en desventaja con un gobierno, con un Congreso, perdón, que no necesariamente lo va a apoyar, y con su deuda pues, con Estados Unidos, de que en cualquier momento van a demandar algo. Pero yo considero que hay que tener una sana, mesurada y responsable esperanza y un optimismo mesurado y responsable de tampoco caer en la desesperación y la desesperanza absoluta. Pero hay que ser racionales, hay que estar calmados, hay que tener la cabeza y la mente clara, ver hacia el futuro y darse cuenta de que si queremos que el país mejore a largo plazo, no nos podemos quedar dormidos en nuestros laureles, tenemos que seguir avanzando en este movimiento de mejorar el país. Y los movimientos sociales, movimiento obrero, movimiento estudiantil, van a ser el pivote. El pivote no tiene que ser un partido político, porque el partido político inevitablemente negocia con sus adversarios, negocia con sus enemigos políticos, y en este caso significaría negociar con personajes tan detestables para ciertas personas como lo es Arzú o los congresistas de las diferentes bancadas como el partido de Suri Ríos, que son bastante, siempre sacan bastantes votos, no sabemos hasta qué punto son populares, porque una táctica que aquí siempre se hace es llegar con camionetas y con ruleteros, llenarlo de gente, regalarles cosas y que vayan a votar en los centros de votación. Pero para terminar en una nota positiva, yo diría que hay que estar conscientes de que el próximo gobierno no va a resolver todos los problemas de Guatemala, porque Guatemala tiene una cantidad de problemas que es bastante grande, y que hay que saber que esperar y hay que entender que la cuestión de Guatemala no se va a resolver dejándolos todo en manos de los políticos, sino que tiene que ser la gente que tiene que estar pendiente, tiene que fiscalizar el, la renovación y reconstrucción de Guatemala. Muy bien, entonces hemos llegado gracias, agradezco a ambos todos sus aportes y sus interpretaciones sobre la coyuntura. Hemos llegado al final de nuestras narrativas innovadoras. Nos vemos entonces dentro de una semana a ver qué pasa. Voy a cancelar ahorita, voy a parar la grabación para que podamos, ahí está, ya